La anciana trajo del bosque a este niño y años después, 10 camionetas de lujo estaban en su puerta. En el pequeño y tranquilo pueblo al borde del bosque vivía una anciana solitaria. Se había dedicado a hacer artesanías para venderlo en el pueblo, pues este era un lugar turístico por excelencia de la gente adinerada. Ella se había alejado del pueblo debido a una mala experiencia con su único hijo, quien había fallecido en circunstancias extrañas en su pueblo. Todos pensaron que después de ser tan golpeada por la vida, con los últimos sucesos en su vida, de seguro ella perdería la razón. Sin embargo, ella se aferró a Dios y logró sobreponerse a todo. Clara había observado que por una carretera muchos autos de lujo se desplazaban al costado del bosque hacia adentro, lo que le causó asombro, pero nadie decía nada sobre eso. Incluso helicópteros sobrevolaban las montañas, pero Clara estaba muy ocupada construyendo su vida que no le prestó atención a eso. Oraba siempre a la Virgen para que ésta la guiara. Un día, ante el asombro de muchos, la anciana apareció con un niño descalzo y desamparado entre los árboles. Bastó para que una vecina lo supiera, para que los chismes y las malas lenguas hablaran y murmuraran que este niño era un hijo que su difunto hijo había dejado por allí después de tanto andar y hacer desmanes en el pueblo. A alguna muchacha ha de haber embarazado que seguro le han arrecostado ahora el peso a su madre, decían otros. Sin embargo, la verdad sobre el pequeño que apareció en el bosque cercano estaba muy lejos de sus habladurías. La apariencia del niño era enigmática. Tenía unos ojos profundos y una presencia que parecía desentonar con la pobreza que lo rodeaba. El único short que cargaba no parecía ser de un niño normal, o mejor dicho, un short con que un niño debería vestirse así nada más. Ese tenía un número y algunos códigos al costado de su muslo, que muchas vecinas y vecinos pasaron desapercibido. Doña Clara decidió llevárselo a su hogar, aunque sentía que había algo más en él de lo que parecía a simple vista. Mientras lo abrazaba, muchos se acercaron y le hacían preguntas, a lo que ella simplemente decidía no contestar más. Se podía ver que en su actuar había una mezcla de que estaba extrañando al mal hijo que había tenido. El amor de ser madre le sobresalía por donde sea que la gente veía. Los días continuaron su rumbo, pero ahora Clarita, la anciana del bosque, tenía un acompañante que venía con ella a vender sus artesanías al pueblo. Mientras ella lo acomodaba y se alistaba para empezar a vender, recordó que no sabía su nombre y ya tenía 3 días viviendo con él. Al preguntarle, supo que el pequeño tampoco lo sabía, por lo que ella, para evitar alguna sospecha, decidió que se llamaría Miguel, mientras alguien lo reconocía o supiera cómo se llamaba en realidad él. No quería ir a la policía porque a ella siempre la habían tenido por loca los últimos meses. Mientras Miguel crecía bajo el cuidado de doña Clara, se podía ver cada vez más evidente que era un joven excepcional. Su inteligencia y habilidades no eran comunes y a menudo mostraba una comprensión de la vida que parecía más allá de sus años. Sin embargo, nunca hablaba de su pasado antes de llegar al bosque, y doña Clara lo respetaba en silencio. El pueblo empezaba a murmurar sobre el niño. Algunos decían que era un prodigio, otros especulaban que podía ser una especie de elegido. También existían comentarios que la nuera de Clara le había venido a dejar al niño, pero nadie aseguraba esas teorías, lo que la convertía en solo especulaciones y puro chisme. Debido a las habilidades y la sabiduría que éste mostraba, a pesar de la curiosidad, nadie sabía nada concreto sobre su origen. Pero Clara guardaba su hallazgo en secreto. A nadie le dijo cómo lo había encontrado. En la historia de Clara, ella desde muy joven había querido ser madre, y su vida había estado llena de fracasos y momentos muy tristes, difíciles de pasar, lo que la había llevado a vivir sola en la entrada del bosque donde solo los exploradores extranjeros pasaban. Ella solía poner su trabajo en la puerta de su cabaña y luego se iba al centro del pueblo a vender. En esa rutina su vida cambiaría rotundamente. Conoció a su marido en la misma plaza turística donde solía vender sus artesanías y allí se enamoró por primera vez. Pero tan pronto como ella había quedado embarazada, el hombre un día le haría algo
que jamás se lo perdonaría. Aquella noche, la última que él volvió a casa, ella le dijo que le daría una sorpresa. Ellos no eran gente que tenía dinero, pero se determinaron a trabajar duro en lo que ellos sabían. Él, un confeccionador de ollas de barro y arcilla, y ella, una artesana de adornos y muñecos hechos de madera y algodón tejidos. Estaban luchando ahora por obtener sus cosas para su casa, que en realidad era la casa de Clara. Sentados en plena noche mirando a las estrellas, Clara pensó que era el momento ideal de revelarle la verdad que había ocultado durante un tiempo. Se le acercó y cariñosamente le tomó la mano y la puso en su vientre. ¿Sientes?, le dijo. El hombre bostezaba de cansancio y dijo: «Estoy cansado por el trabajo, ahora no puedo», y se dio la vuelta. Se puso a distraerse mirando las estrellas y no comprendía lo que ella le estaba tratando de decir. Entonces, mientras ella mostraba una sonrisa, él se detuvo un momento cuando sintió un pequeño burbujeo en el vientre de ella. «Es nuestro primer bebé», se adelantó Clara porque ya no podía con tanta emoción. Esperaba que la reacción de él fuese lo más genuina posible. El hombre se sentó de súbito y abrió más los ojos. Clara se le puso a la par y lo observó. ¿Pasa algo? Lo que había pasado era que justo ese día él buscaba echarle cabeza a cómo debería decirle a ella que su relación ya no daba para más. Su respiración, como era de esperarse, se hizo agitada y luego dijo: «¡Qué alegría! Seremos padres». Pero el tono con el que lo dijo reflejaba su disconformidad con la noticia, y también había cierto miedo en sus ojos. No había sido eso lo que él había querido. Su plan se vio frustrado, no tenía escapatoria. Había sido demasiado tarde para él que le diga que se quería separar o la quería dejar, y ahora parecían decir sus ojos. Durante unos segundos estaba muy intranquilo, pensando en qué seguiría después de esto. Clara, con 22 años, se había escapado de su casa buscando un nuevo futuro para ella. Su padre la echó de su casa cuando ella dijo que se iría al pueblo a vender sus creaciones. Como a su padre no le pareció, la corrió de su casa definitivamente y para siempre. Así que ella en ese pueblo no conocía a nadie, y ya habían pasado 5 años. Clara tenía 27 años cuando salió embarazada. Los días que vinieron para ella serían de mucha tensión, porque su marido ya no la trataba como antes. Parecía que el amor había huido de su relación hasta esa fatídica noche, donde el hombre se despidió de ella diciéndole que ya era hora de dormir. No tenía sueño, solo que quería tiempo para pensar cómo escaparía de esa responsabilidad. Su trabajo había llegado a un punto en el que él dejaría todo para volver a su tierra de origen. La iba a llevar, pero ahora con esto, incluso ya había contratado mudanza y todo, así que ahora tenía que postergarlo ante la noticia. Mientras Clara dormía, él la acomodó, le dio un beso e increíblemente la abrigó y en silencio le pidió perdón. Caminó hasta la puerta del único cuarto que tenían. En realidad no era una puerta de madera, era una simple sábana pesada la que hacía de puerta. Corrió la sábana y aunque los remordimientos le carcomían por dentro con cada paso que daba alejándose de su único hogar, aquel que él había tenido allí, pensó que era lo mejor. Los días siguientes para Clara fueron de lo peor. Embarazada, buscando a su marido y nadie lo había visto. Simplemente se esfumó y así la vida de ella quedó sumida en tristeza. Sin embargo, tenía que trabajar. El bebé pronto llegaría. Ahora, con un bebé en su vientre, parecía que todo volvería a cero. Se fue a trabajar. Quizá allí lo vería en algún momento, pensó. Él no dejaría de ir a vender, pensaba. Pero cuando llegó a la misma acera donde solía ponerse a su lado, ya no estaba más. En lugar, una señora que confeccionaba canastas de carrizo estaba allí. Clara tuvo aún la determinación de conservar ese lugar porque aún no comprendía que en realidad su marido la había abandonado. La mujer que estaba allí, en el lugar donde su marido solía ponerse, le dijo que él mismo días antes se lo había cedido por una cantidad de dinero. Dijo que ese hombre le había dicho que ya él tenía dinero suficiente y que se iba del pueblo con su mujer. «Discúlpeme, señora»,
dijo Clara al escuchar semejante noticia, pero también quedó confundida. ¿Y ahora?, pensaba. Quizá él estaría haciendo los preparativos para llevarla, pensó. Allí se quedó ella porque de él jamás volvería a saber más. Contra todo pronóstico y contra todas las burlas y lamentos de todos los pueblos, Clara logró dar a luz acogiéndose a beneficios en los centros médicos en los cuales el Estado había intervenido. Tuvo que hacer largas colas, su cansancio le ganaba muchas veces, pero era lo que le había tocado vivir y se adaptó a seguir con lo que venía. Sin embargo, esa herida de traición y abandono pesaban sobre ella, con muchas incógnitas. Todo pareció que estaba bien. Su pequeño hijo Manuel creció y le ayudaba. Como cada ser humano siempre añora tener sus cosas, el proyecto de su casa en el bosque lo decía todo. Un letrero le daba la bienvenida a todos los que pasaban por el camino para que pasen por su cabaña a ver sus artesanías durante la tarde, porque en las mañanas ella estaba en el centro del pueblo vendiendo. Así, por tener sus cosas en su casa y que su hijo no padeciera lo que ella había padecido, empezó a comprar, y no solo eso, sino que se endeudó para conseguir muchas cosas. Esto, como era de esperarse, trajo consigo el hecho de que ahora Clara tenía que trabajar casi el doble. Estaba sumida en preocupaciones constantes para pagar a sus prestadores. Casi no paraba en su casa. Su hijo crecía en su propio trabajo, pero a veces las jornadas se extendían tanto que el pobre tenía que dormir en el suelo hasta que ellas lograsen terminar de vender. Clara creyó necesario entonces solo traerlo por un momento para que él fuese a la escuela. Tiempo después, sin que ella se lo esperase, su hijo empezó a mostrar comportamientos de rebeldía, comportamientos de falta de respeto, y así empezaría su vía crucis, tratando de corregir a su hijo. Estar para él siempre y por último tratar de mantener su trabajo para continuar pagándole a sus prestadores fue una odisea de cada día, pero tenía que pagar y no había otra opción. Siendo su hijo un adolescente ahora, le empezó a dar problemas. No quería estudiar más y andaba escapándose de la escuela en horas de receso. Cuando ella se enteró, dejó todo por estar con él y comprender su actitud. Ahora creía que tenía la culpa de haberle dicho alguna vez que su padre los había abandonado. Quizá debió guardarse ese secreto, pensaba, porque ahora le estaba pasando factura y el precio era muy caro y difícil de pagar. Con el pasar de los días, los meses se fueron acumulando y la situación con su hijo se convertía insostenible. A veces tenía que dejar de trabajar para ir a resolver problemas que su hijo ocasionaba. Pedía disculpas muchas veces, luego tenía que pagar cualquier desastre que su hijo hacía. Así hasta en la noche se escapaba. Su lucha se convirtió en una angustia constante por prepararlo para la vida, pues andaba con malas juntas. Luego no podía dormir, cada día iba de mal en peor. Aún así, ella iba a trabajar hasta que un día él desapareció completamente. Su peor miedo se hizo realidad. La noticia corrió en el pueblo, pero muchos que allí la conocían parecían tener algún tipo de envidia o rencor, porque casi nadie la consoló. O quizás sería porque ella solo se había limitado a vender sin meterse con nadie o relacionarse con alguien, peor aún, tras el abandono de su marido. Allí iba Clara, la anciana que vivía en el bosque, corriendo para ver si era su hijo, a quien habían hallado en una situación extraña. Había un cuerpo que se tenía que reconocer. Su marido la había abandonado con toda la carga. Ella se había acomodado a lo que pudo, pero por estar en el trabajo, pagando deudas y corriendo tras el dinero, si bien es cierto buscaba crecer, se había descuidado un poco de su hijo. Este además ya era mayor de edad y había cumplido su edad justo cuando nuevos personajes habían emergido de la sombra de la vida mala en el pueblo. Sus pasos ahora ya no eran como antes, que solía correr. Ahora parecía un galope. Corría hacia el pueblo y sus fuerzas se desvanecían mientras luchaba para no perder la fuerza por llorar. Algunas vecinas en el camino la observaron pasar. Se temían lo peor. Descansó recostándose sobre los árboles en medio del camino polvoriento para recuperar el aliento. Su llanto le ganaba por momentos. La misericordia de Dios movió el corazón de un hombre que pasaba por allí con su carreta, llevando leche al pueblo. Ella le rogó que la llevase porque ya no daba más. El hombre se compadeció de ella al escuchar la historia y por qué estaba corriendo. Pero en sus pensamientos, muy en el fondo decía:
¿esta no es la mujer que mejor le va en el pueblo vendiendo sus artesanías? Algo malo habrá hecho que le pasan todas estas cosas. Clara casi lo podía intuir. Todos le tenían odio por alguna razón que ella no entendía. Quizá porque sus trabajos eran mejor apreciados por los turistas, tanto así que cuando ella no iba a vender, ellos la iban a buscar hasta su casa en la entrada del bosque. Quizá eso era, pensaba. Pero esto se lo debo a Dios. Él nunca me ha abandonado. Y también a la Virgen, a quien le ruego día a día. Llegó rápidamente y no hizo falta que lo descubrieran. Ella conocía esos pies y esas manos. Ella sabía y lo sentía en su corazón de madre, que era él. Al acariciarle su castaña cabellera, supo con certeza que era él sin dudarlo. Su llanto fue desgarrador y se desplomó al costado de la mesa. Los recuerdos se le venían a la mente uno tras otro, desde el día en que le había tocado dar a luz hasta el día en que él mismo se había ido de la casa. Lo cubrió con la manta con la idea de que había fallado en su intento de ser madre luchadora y trabajadora. El hombre de la morgue solo dijo que todo apuntaba a que había sido envenenado con algo, pero que no se había determinado. Todo estaba intacto en él, excepto por algunas punzadas en el cuello y en el brazo. Clara no comprendía qué significaba eso, solo siguió su vida sobrellevando el dolor, hasta esa tarde lluviosa. Parecía que después de años, habría perdido la razón, o eso decían los vecinos quienes estaban satisfechos con su dolor. Ahora no tendrían más competencia. Eran 10 comerciantes que al ser mayores ya habían cedido sus puestos a sus hijos y quienes también habían sido criados con esa idea que Clara era una mujer ambiciosa y que siempre había querido tener todos los clientes para ella. Clara en esos días ya no iba a su puesto en la plaza, donde los turistas llegaban preguntando por ella. Lo había hecho para darles la oportunidad de que ellos pudieran ofrecer sus productos, pero la envidia los había cegado de tal forma que no tenían cabeza para idear nuevas cosas que ofrecer en sus puestos. Gracias a su trabajo, algunos turistas la buscaban y llegaban hasta su casa, y así se corrió la voz que ella estaba atendiendo en su propia casa y a modo de excursión. Muchos querían ir a su cabaña para al final comprar algún recuerdo hecho por las manos de ella. Clara ya era para ese entonces una anciana de 80 años, cuando su negocio había empezado a reflorecer. Ella vivía tranquila, no se metía con nadie y buscaba que nadie se metiera con ella. Al final cada quien era dueño de su libertad para hacer su vida como quisiera. En esos días Clara había encontrado al pequeño Miguel, como lo había bautizado. Como era de esperarse, muchos lugareños allí murmuraban, pero ella decía que ya no tenía nada que perder. Ya ni iba a la plaza a vender. No quería pelear con los artesanos. Gracias a Dios, los turistas llegan hasta mi casa, decía ella y pensaba. Ellos vienen a comprar mis artesanías. Así estaban sus vidas en esos días. Sin embargo, lo que estaba por venir, nadie se lo esperaba. Clara, cuando llegaban los turistas, les daba consejos sobre sus costumbres para que pudieran sanarse de picaduras, heridas y esas cosas. Esto, como era de esperarse en el pueblo, le trajo un nuevo apodo, un nuevo rumor que se expandió rápidamente. Clara ahora era una bruja. Ellos creyeron que esparciendo este rumor muchos de sus clientes la abandonarían, pero fue todo lo contrario. Obtuvo aún más clientes porque venían a ver sus trabajos y a saber cómo era ella. Si ella fuese una bruja, debería tener algunos indicios. Muchos les entraba la curiosidad y esto los movía hasta aquel lugar, pero al final descubrían que solo era una simple y pobre anciana, quien hacía sus trabajos a mano y luego los vendía. El pequeño crecía ahora cerca de ella, la amaba como si fuese su madre, le ayudaba en lo que podía, estudiaba en la escuela y ella misma lo iba a dejar y recoger. Esta vez estaba pendiente de sus calificaciones y ella estaba sorprendida con su desempeño. Sabía demasiado y era el mejor de la clase. Incluso había recibido la sugerencia de que debería ser promovido de grado rápidamente. Clara tenía una vida austera, esforzándose por seguir trabajando mientras sus ojos pudieran seguir viendo. Sin embargo, algo estaría por venir. Miguel, cuando fue rescatado por Clara en el bosque, tenía apenas 5 años de edad cumplidos. Clara le reveló la verdad,
le dijo que lo había hallado cerca de una quebrada de frío. Esto confirmó sus dudas sobre si ella era su madre o su abuela. Al preguntar esto el pequeño, ella le dijo que no, que sus padres quizá lo deberían estar buscando. Le dio el short con el que ella lo había encontrado. Con eso de pista, le entregó a Miguel para que él emprendiese su búsqueda de su origen. Él ya era un adolescente, para que buscase sus raíces. Él no parecía ser del pueblo. Al crecer, Miguel tomó en cuenta lo que le había dicho su madre, Clara, porque así la consideraba. Y estando en edad de seguir estudiando y viendo que en el pueblo sus oportunidades eran escasas, continuó con la siguiente etapa de su vida. Le compró un pequeño celular a su anciana madre para que pudiesen mantener la comunicación. Le mostró con mucha paciencia cómo usarlo y tras hacer el preparativo y dejar bien establecida en lo que ella quería hacer, se mudó a la ciudad y luego a estudiar. Con su coeficiente intelectual alto logró avanzar muy rápido y su madurez lo decía todo. Era muy callado, no hablaba mucho y solo hacía las cosas. En la ciudad se hizo solo y jamás se desvió de su objeto. Quería retribuirle a su madre todo lo que ella había hecho por él. Él tenía en mente el día en que ella lo había cobijado en su hogar. Esa escena jamás lo había podido olvidar. Cómo una mujer extraña para él lo había aceptado. Una mujer llena de dolor y sufrimiento, pero también ejemplo de lucha constante y sobre todo de no rendirse jamás. Se convirtió él en un exitoso empresario, ingeniero con un estudio impecable. Durante su carrera, se mantuvo en contacto con doña Clara, quien siempre le decía que debería descubrir su propia verdad. Miguel, aunque agradecido, sentía una falta de claridad sobre su pasado. Había hecho el dinero, tenía el tiempo ahora. Su madre, aunque se aferraba a permanecer en su casa, él había pagado para que la construyeran de una manera mejor y además le había pagado para que su pequeña tienda de artesanía se convirtiera en un bazar hermoso. Estaba tranquilo por lo que pensó que saber sobre su origen sería una idea que ya debería ser puesta en marcha. Un día, después de años de éxito, Miguel no había dado con las pistas más que lo conducían hacia aquel bosque, y luego a su madre, pero recibió una carta inesperada tras la investigación. La carta contenía información sobre una antigua investigación sobre un niño desaparecido hace muchos años, que coincidía con su descripción. La investigación había sido parte de un problema gubernamental para proteger a los niños con habilidades especiales. Según la carta, Miguel había sido parte de un proyecto secreto cuyo objetivo era desarrollar y guiar a jóvenes con potencial excepcional, pero el proyecto había sido abandonado y los registros destruidos. O sea, que en pocas palabras, había un lugar donde él había estado y al parecer había sido destruido todo. Muchos escaparon del lugar y ahora muchos niños que habían sido parte del programa estaban dispersos en alguna parte del mundo. El ente del gobierno quería recuperarlos. No había sido la mano humana la que había causado el destrozo, sino una tormenta en las montañas lo que los había forzado a huir. Ese informe fue traído por un investigador personal que Miguel mismo había contratado, pues éste quería saber más. Miguel regresó al pueblo para buscar respuestas. Al llegar, entonces se encontró con las 10 camionetas de lujo a la puerta de doña Clara. Al entrar en la casa encontró a la anciana con una serenidad inalterada. Ella le explicó que, aunque había sido parte de un proyecto especial, lo que realmente lo había formado no era el programa, sino las enseñanzas y el amor que ella le había brindado. Doña Clara reveló que había protegido a Miguel del conocimiento completo sobre su origen para que pudiera crecer con un sentido de identidad basado en sus propias experiencias y valores, no en una historia de origen. Ella había sabido que su verdadero valor no residía en sus orígenes o en sus habilidades especiales, sino en la persona en la que se había convertido. Los hombres allí esperaban una respuesta de Miguel. Ya le habían contado todo a Clara. Miguel estaba impresionado. Él tenía un carácter fuerte, pero saber que era parte de una creación humana lo puso en un estado de reflexión, no solo a él, sino a muchos que allí esperaban con ansias la reacción. «¿Entonces no tengo padre ni madre?», dijo él un poco desconcertado. «La verdad», dijo el hombre a cargo, «no sabemos quiénes son tus padres. En tu gen llevas a los mejores, y por eso eres excepcional.
Tu propósito es transmitir tu conocimiento con niños que puedan seguir el ritmo de tu aprendizaje. Como era de esperarse, Miguel estaba conmocionado. Le tomó tiempo determinarse a sí mismo, saber quién era en realidad. Tienes dos opciones, le había dicho su madre. Seguir con tu vida y aprovechar lo que Dios te ha dado, o deprimirte porque no tienes padres. Solo pesa las bendiciones que tienes versus las bendiciones que perderías si te echas al abandono y a la rebeldía. Miguel reflexionaba. Era lo bastante inteligente como para saber qué es lo que su madre le trataba de decir. Escojo ser tu hijo, le dijo, de hoy y para siempre, porque tú me lo has enseñado. No dejaré que pensamientos malos me hagan terminar con lo bello que ha sido conocerte, madre. Me has criado y me has dado tu amor. Eso me basta y para mí ese es mi origen. El hombre a cargo, al escuchar esto, miró al otro y le dijo, ciertamente va a funcionar mejor así, crearlos y que sean criados por las abuelas. Daremos buenos incentivos y así tendremos mejores hombres. Miguel ese día decidió darle todo lo que su madre le había dado, vivir con ella y no dejarla, a la par que ayudó con el proyecto para instruir a más niños y lograr tener mejores hombres. Miguel se dio cuenta de que, a pesar de su éxito y el misterio de su origen, lo que realmente había dado la forma a su vida fueron las lecciones de doña Clara. Decidió usar su éxito para ayudar a otros, inspirando a jóvenes a encontrar su propio camino y valor independiente de sus orígenes. Con el tiempo, el Estado suspendió la creación de estos niños creados en laboratorio, pues había un nuevo descubrimiento. Las abuelas, ancianas solitarias y ancianos solitarios estaban llenos de experiencia, de amor perfeccionado con los años, listos para ofrecerles a niños que podrían ser sus nietos o hijos. No había mejor terapia, concluyeron. No hay mejor sabiduría que esta que un ser humano enseñe a otro no solo a amar con su ejemplo, sino también de luchar para amarse uno mismo conforme pasen los días. Hoy en día, proyectos como estos empiezan en diferentes partes del mundo con la ayuda de nuevos descubrimientos y la tecnología. En esta historia hemos evaluado los beneficios y las contradicciones de lo que viene ocurriendo en nuestros días actuales, pero de lo que sí es un hecho palpable es que el ser humano, por más que tenga un origen del que sea, siempre se adaptará a lo que le pongan, pase lo que pase. Mis queridos seguidores, si te gustó esta historia, yo soy tu amigo Carlos Matthews y no te muevas, porque ahora viene una historia más. Era el más feo del pueblo. Un día llegó con esta hermosa mujer, pero en la noche de bodas notó una marca en su espalda. Franco nunca había sido bien parecido. De hecho, las personas solían ponerse incómodas cuando el niño se acercaba. Tenía un aspecto extraño y sus rasgos no eran nada armónicos. Su rostro tosco a temprana edad lo hacían ver como un gladiador vikingo, lo que lo ponía en el centro de burlas en la escuela y en su barrio. Sus padres estaban conscientes de eso, pero un día procuraban no decirle nada al niño para no seguir creándole más inseguridades. Sin embargo, no podían protegerlo de las burlas y los comentarios del exterior. Sus padres vivían en una bonita parcela de un pequeño pueblo dedicado a la agricultura. Su madre había vivido varios años en la capital, pero no se adaptó. Al regresar conoció a su padre y se enamoraron. 6 meses después de la boda, llegó al mundo con un aspecto muy curioso, su primer hijo. A medida que crecía, aquel aspecto curioso y caricaturesco se fue tornando en rasgos poco atractivos y hasta desagradables. Julia y Sebastián pensaron que quizá aquel aspecto se debía a alguna malformación o enfermedad, por lo que visitaron a muchos médicos especialistas, incluso a cirujanos plásticos, pero la respuesta era siempre la misma. La salud de Franco era perfecta y si deseaban una cirugía estética, se debía esperar al menos hasta la adolescencia. Bajo ese panorama, Franco fue creciendo en dos realidades. Por un lado, sus padres lo apoyaban y validaban sus habilidades y fortalezas, sin mencionar ni una sola palabra sobre su aspecto físico. Por otra parte, estaban los cientos de comentarios hirientes y las miradas indiscretas de las personas en la calle.
En cierta ocasión, Franco acompañó a su madre a una reunión de adultos en una de las escuelas más grandes del pueblo. Habían otros niños, pero ninguno quería jugar con él. Franco ya estaba acostumbrado, así que no le dio importancia, pero al acercarse a donde estaba su madre, alcanzó a escuchar una conversación. «Julia, no puedo creer que tu hijo sea tan peculiar». «Oh, claro que sí, Franco es un niño increíble, se porta muy bien, es inteligente y además tiene mucho sentido del humor». «Ay, no me refiero a eso, querida», dijo una de las vecinas. «Digo que tu hijo es muy feo y lamento decírtelo, pero es que a todos les parece chocante porque tú fuiste reina de belleza». Julia tragó grueso y siguió fingiendo que eso no le importaba, pero había un enojo palpable en su voz. «Pues ese título es lo que menos me importa aquí. Yo fui reina de belleza, eso es cierto, pero regresé a mi pueblo porque extrañaba mi vida sencilla y modesta. Comparada conmigo, la belleza de estas praderas es infinita, y si la comparamos con la belleza del corazón de mi hijo, hasta las mismas flores palidecen». Franco sonrió y siguió su juego solitario con la pelota. A pesar de estar consciente de su propia fealdad, el amor de sus padres compensaba todos aquellos comentarios malintencionados. En esa misma reunión, había una niña que tenía más o menos su edad. También estaba sentada en un rincón junto a la mesa de bocadillos. Franco notó que, al igual que él, los niños se reían al verla y no la añadían en sus juegos. Tomando valor al verla triste, se acercó. «Oye, niña, ¿por qué no juegas con ellos?». La pequeña levantó sus ojos del suelo por unos segundos para verlo y luego los volvió a bajar. Con una voz muy baja le respondió: «¿No ves que soy gorda? Nadie quiere a los gordos. Somos lentos y tontos. No somos buenos en casi ningún juego». Franco se le quedó viendo sin comprender. Nunca había escuchado nada parecido, pero le pareció que aquella niña también estaba muy triste, así que se sentó a su lado y comenzó a preguntar sobre sus gustos. Al principio la pequeña no se mostró receptiva, pero tal era la insistencia de Franco y sus ganas de hablar con alguien que comenzó a abrirse y de pronto estaban riendo e improvisando un juego con la pelota. En un correteo de ambos, Franco cayó bruscamente sobre la niña, levantándole ligeramente la blusa que traía. Al verla, este se avergonzó. «No pasa nada», dijo la pequeña risueña. Se acomodó la blusa que se le había levantado en la espalda, dejándole ver algunas marcas, algunos arañazos y una extraña pero peculiar cicatriz que mostraba que la pequeña padecía castigo de sus padres. Así pasaron casi toda la reunión hasta que la madre de la niña vino a buscarla y pareció muy enojada porque su hija estuviese jugando con Franco. «¿No podías intentar jugar con otros niños normales? Si te sigues escondiendo por ser gorda, nunca vas a superarlo. Vámonos». A Franco le pareció muy extraña y un poco triste la manera en que aquella mujer trataba a su hija y sintió pena por ella. No podía quitarse esa imagen de la cabeza, así que le preguntó a su madre de camino a casa: «Mamá, ¿por qué esa señora le dijo cosas tan feas a su hija? Pensé que todos los padres quieren a sus hijos». Julia suspiró y trató de darle una respuesta honesta a su hijo. «Pues no todos los padres, hijito. Algunas personas solo tienen sentimientos negativos hacia sus propios hijos. Algunos creen que diciéndole cosas hirientes los harán más fuertes, pero la realidad es que solo los están lastimando y eso, mi niño, es un daño que no se repara». Franco sintió aún más pesar por aquella pequeña y sintió ganas de llorar, pero rápidamente su madre intervino. «Está bien, no te sientas mal por tu amiga, mi amor, pero recuerda que la amabilidad puede sanar». Tal vez su madre la hiera, pero tú la ayudaste un poco mostrándote amable y jugando con ella sin que te importara cómo se veía. Tú la ayudaste y asimismo puedes ayudar a muchos otros. Ánimo, cariño. Franco se quedó pensando en ello mucho rato.
Lo que dijo su madre le pareció maravilloso porque realmente ser amable y cálido con los demás no le costaba nada. Desde ese momento comenzó a ser amable y cercano con cada persona que conocía, aunque ellos no fueran amables con él. También descubrió que tenía talento para ser gracioso y aprendió que su aspecto podía ayudarlo a causar carcajadas en los demás. A medida que fue creciendo se dio cuenta de algo increíble y que cambió por completo su forma de autopercibirse. Si él era el primero en reírse de sí mismo, automáticamente las burlas y los comentarios de los demás perdían buena parte de su efecto. Cuando cumplió los 15 años, sus padres se acercaron para proponerle la cirugía plástica. Hijo, sabemos que tu infancia no ha sido la mejor por tu aspecto, pero ahora ya has cumplido la edad mínima. Podemos someterte a algunas cirugías menores para ir corrigiendo tus rasgos. Franco se quedó en silencio asimilando la información. Durante mucho tiempo en su infancia más temprana, había deseado transformar su cara y renacer nuevamente, pero ahora no estaba tan seguro. Para empezar, había iniciado a ensayar sus rutinas cómicas en los bares del pueblo y ya había generado cierto reconocimiento. Su aspecto era parte fundamental de eso y era casi como si fuera una firma personal. En la escuela ya no lo acosaban tanto, porque había aprendido cómo ganarse a los demás con gracia y simpatía, aunque ninguna de ellas hubiese demostrado algún tipo de interés romántico hacia él. Papá, mamá, no sé cuánto tiempo llevan ahorrando para poder gastar en esto, pero la cosa es que no me interesa cambiar mi aspecto. Sé que es una respuesta muy extraña, pero la verdad es que ya no me molesta lo que la gente piense y opine de mí. Soy muy bueno en muchas cosas y además puedo hacer reír con mis chistes y mi forma de ser. No siento que deba cambiar mi aspecto para caerle mejor a un montón de personas que seguramente olvidarán quién soy apenas me den la espalda. Al menos con mi aspecto, todos me recuerdan con una sonrisa. Julia y Sebastián se quedaron mudos de la impresión. No se habían dado cuenta que su hijo había cambiado tanto, y menos que su autoestima estaba más fuerte que nunca. Hijo, ¿estás seguro? Puede que luego te arrepientas y desees cambiar tu aspecto para impresionar a alguna chica. Es una decisión muy importante, dijo su madre preocupada. Franco sonrió y tomó las manos de su madre diciéndole: No te preocupes, mamá, este aspecto es parte de lo que soy y no me molesta ser quien soy, más bien estoy orgulloso. Yo puedo darme el lujo de ser como quiero en cualquier lugar. No tengo que aparentar nada y también me sirve para saber quiénes son mis amistades verdaderas. Créeme, estoy bien. Luego de una larga conversación, los adultos decidieron guardar aquel dinero por si acaso su hijo cambiaba de parecer en el futuro. Franco terminó la secundaria y decidió probar suerte en ciudades más grandes, haciendo sus presentaciones cómicas en varios bares, clubes. En un intento descubrió incluso que podía cantar y cautivó a muchos. Algunos negocios le regalaban la entrada, pero al ver el éxito que tenía entre el público, terminaban dándole una oportunidad. En una de sus presentaciones, conocería a una mujer. Era la chica más hermosa que había visto en su vida. Incluso creyó que se trataba de alguna modelo famosa, por lo que sintió un poco de vergüenza al presentarse. Sin embargo, la muchacha lo observó con una mirada y parecía sinceramente interesada en todo lo que decía, además de los chistes y la melodiosa voz que él tenía. «Eres una persona increíble, Franco. ¿Crees que podamos vernos nuevamente?», preguntó la muchacha dándole una sonrisa resplandeciente. Los amigos de Franco, quienes le habían presentado a la chica, empezaron a festejarlo y a hacer ruidos incómodos mientras reían. Eso puso nervioso al artista, por lo que su respuesta fue un poco cortante. «Eso parece una invitación a salir, señorita, y no creo que quieran verla conmigo, fuera de un bar de comedia y música». «Pues yo creo que estoy lo bastante grande como para decidir con quién pasar mi tiempo, ¿no te parece? Pero está bien, supongo que tampoco quieres que te vean con alguien como yo». La situación se tornó tensa, pero rápidamente Franco hizo uso de su sentido del humor para remediarlo.
Absolutamente, señorita. Incluso creo que puede decidir el dónde, el cuándo y el por qué. Yo solo estaba diciendo que si la ven conmigo afuera de mi trabajo, lo digo por mis millones de fans que se sentirían defraudadas. Todos rieron muy divertidos, incluso la chica, quien le contestó: mi nombre es Isabel, dame tu número y te escribiré. Franco le dio su número de contacto, sintiendo cómo el color le subía a las mejillas y le daba gracias a Dios que las luces estaban lo suficientemente bajas como para que nadie lo notara. Tal y como lo había prometido, Isabel le escribió y acordaron verse en un café muy cerca del bar donde se habían conocido. Franco tardó más de 4 horas en arreglarse. Intentó probarse toda su ropa para escoger el mejor conjunto. Escogió su mejor colonia y por último, trató de disimular lo mejor posible sus extraños rasgos. Ella solo me vio de noche bajo la luz de ese bar. Seguramente se asustará en lo que me vea a plena luz del día. Rayos, tal vez sí debí tomar la cirugía plástica cuando me lo sugirieron mis padres, pensó sintiendo un mar de nervios. Finalmente, luego de muchas angustias, Franco llegó a la cafetería. Cuando vio a Isabel sentada esperando en una de las mesas, casi deseó salir corriendo. La chica era más bella de lo que él recordaba y no quería que le diera alguna excusa mediocre para salir corriendo. Sin embargo, ella parecía feliz de verlo, así que dejó escapar un soplido para soltar la tensión y fue a saludarla. Aquella primera cita fue una experiencia totalmente nueva para Franco. Jamás se había encontrado en la situación en la que una chica pareciera interesada en él de manera romántica. Desde muy joven, asumió que cualquier chica que se le acercaba sería con motivaciones amistosas y por eso no supo cómo contestar en muchas partes de la conversación. Se enteró que Isabel era estudiante de psicología y que le gustaba hablar con las personas para estudiarlas, pero que con él todo había sido distinto. Al principio me interesó muchísimo ver cómo funcionaba la autopercepción de un comediante que utilizaba su propia condición física para hacer comedia. Pensé que tal vez sería una forma creativa de drenar el dolor, pero luego de escucharte en el escenario, supe que no era nada de eso. Me pareció totalmente increíble la forma que tienes para sentirte tan seguro y feliz sobre ti mismo, sin que te importe lo que piensen los demás y que al mismo tiempo lo utilices para hacerlos reír. Creo que eres la persona más increíble y valiente que he conocido. Eso hubiera terminado allí, pero tu voz en la canción, tu voz, cantas. Franco no supo qué responder. Era la primera vez que una mujer tan hermosa lo halagaba sinceramente y además había visto profundamente dentro de él. Pues creo que tú eres la primera persona que me deja sin un chiste. Supongo que las personas en estos momentos suelen decir ¿gracias?, respondió Franco avergonzado a más no poder. Al final, los dos rieron divertidos mientras pedían la cuenta. Al salir del café, ninguno de los dos quería despedirse, así que tuvieron una larga charla mientras caminaban sin rumbo. En un parque, viendo el atardecer, hubo un pequeño silencio. El aire acariciaba sus rostros, ondeaba la hermosa cabellera de Isabel. Sus miradas se quedaron clavadas una en la otra y el magnetismo del sentimiento hizo que torpemente Franco tomara las delicadas manos de Isabel, quien aún para él se veía irreal. No hicieron falta las palabras. Era obvio que a partir de ese instante sus vidas estarían enlazadas. Franco se sentía en las nubes. De hecho, lo dudó muchas veces. Llegó a pensar que tal vez solo quería hacer un experimento social con él, pero con el paso de los días, Isabel le demostraría con sus actos que estaba sinceramente enamorada de él. La relación siguió avanzando y llegó el momento en que debieron hacer oficial su relación, presentándose a sus padres mutuamente. A menudo, Franco, algo incrédulo, reflexionaba sobre si realmente merecía una mujer así. ¿Qué de bueno habría hecho para que él tuviera la mujer que muchos hombres mejores físicamente que él deseaban o quizá hasta merecían?
La visita a los padres de Isabel fue realmente difícil. La madre de la muchacha era una mujer de carácter agrio que antes de darse la oportunidad de conocer a Franco, decidió insultarlos a ambos con una frase. ¿De verdad, Isabel? Luego de tanto esfuerzo, ¿esto es lo que traes a casa? Quisiera poder decepcionarme, pero no me extraña nada viniendo de ti. Si quieres, ya puedes irte y venir cuando consigas algo mejor. Isabel lloró mucho ese día, tanto así que hasta Franco le pidió disculpas por haber ido. Tú no tienes que disculparte. Tú eres mi fuerza. No te sientas mal. Cuando tocó el turno de visitar el pueblo de Franco, la historia fue completamente distinta. Julia y Sebastián adoraron por completo a Isabel. Apenas si se conocieron, los cuchicheos entre suegra y nuera empezaron como si de amigas de años se tratase. Franco se quedó algo asombrado, pero viniendo de su madre era algo normal. La joven se quedó maravillada al ver la relación tan cercana y amorosa de sus suegros con su hijo y no podía dejar de mencionarlo. Sin embargo, como todo pueblo, los comentarios maliciosos no se hicieron esperar. A donde quiera que fueran juntos, las personas comentaban las cosas más descabelladas y algunas eran simplemente irrespetuosas. Tal vez ganó la lotería y no le ha dicho a nadie. Quizá es una prima lejana, ya sabes que Julia fue reina de belleza. Es una mujer fácil y Franco le está pagando para que nos lo creamos. Seguramente es otra de sus bromas. Franco se preocupaba de que su novia pudiera sentirse incómoda con todos aquellos murmullos a su alrededor. Pero para su alivio, Isabel se lo tomaba con mucho humor y diplomacia. Fue justamente en ese viaje que la chica había conocido a los padres de Franco y este supo a su vez que lo que sentía era real y que esta relación solo tenía un camino posible. Se arrodilló y le pidió matrimonio a Isabel, con miedo pero seguro de lo que él sentía y lo que estaba dispuesto a dar. No sé si realmente soy lo suficiente para ti, y no sé qué habré hecho en otra vida para merecer una mujer tan hermosa como tú. Quiero casarme contigo, pero la pregunta es, ¿tú quieres? La muchacha se quedó sin palabras por unos segundos, pero luego saltó sobre Franco aceptando su propuesta de una vida juntos. La boda se planificó con cuidado y se celebró un año después. La madre de Isabel asistió solo para la ceremonia y se marchó antes de comenzar la recepción, pues aún no había aceptado del todo a Franco y prefirió cumplir su papel de madre asistiendo al evento central y no a la celebración. Eso hirió los sentimientos de Isabel, pero de ninguna forma permitió que eso la afectara. Decidió disfrutar su día especial al máximo. Después de la fiesta de bodas, la pareja se trasladó a un hermoso hotel para disfrutar de su primera noche de intimidad, pues ambos habían acordado mantener la espera hasta después de casarse. Isabel comenzó a quitarse su hermoso vestido. Franco la observaba de lejos, sentía cometer algún error si le intentaba ayudar. El silencio en la habitación le daba la seguridad de que estaban completamente solos y que nadie más sabía lo que pasaría. Era extraño y nuevo para ellos, pero la voz en su interior les mostraba el curso de las cosas. Eran marido y mujer ante la ley, después de todo. La escena para Franco no era nada como él lo había imaginado alguna vez. Esto realmente superaba sus expectativas. Sin embargo, un detalle en la espalda de Isabel lo detuvo. Trató de desviar la mirada y hacer como si no hubiese notado nada, pero un ligero pestañeo lo hizo viajar a un instante de su vida. Esa cicatriz en particular. Sí, había recordado la forma, el color y quién era. El momento romántico fue interrumpido por las palabras de un desconcertado Franco. ¿Eres tú? Isabel giró de súbito, su semblante decayó al sentir que quizá había decepcionado a su ahora esposo. Franco tuvo que explicarse mejor y no sabía qué más decir. Isabel acomodaba las tiras de su vestido en sus hombros y lo observó extrañada. Yo te recuerdo, en la escuela,
Jugábamos juntos. Me di cuenta de esta marca y no la olvidaría por nada. ¿Eres tú? La niña con quien yo jugaba. ¿No me recuerdas? En la escuela de San Cristóbal de las Casas. Isabel detuvo sus pensamientos en el presente para ir a donde Franco quería. Y entonces lo recordó. Miraba a la nada mientras pronunciaba. Nadie quería jugar conmigo. Era muy gorda. Pero tú te acercaste a mí. Jamás nadie había hecho algo así. Isabel secaba sus lágrimas e intentaba reponerse del dolor que había supuesto recordar aquellos días. El sendero se había dividido al inicio de sus vidas, pero al final, un designio, un destino, una suerte, lo que Dios había preparado para ellos, los había puesto en un solo rumbo, una misma dirección, un solo camino.